Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing. En Onda Cero, Los Toros en la Onda. Ignacio de Cosío. Buenas tardes, queridos amigos. La fiesta de los toros puede presumir de guardianes y defensores de máximo nivel cultural a lo largo de su historia, con ya más de 3 siglos a sus espaldas. Goya, Picasso, Lorca, Manet, Ortega, Gasset, entre tantos y tantos genios del arte que supieron plasmar su entusiasmo por el toreo en la pintura, en la poesía y en la literatura de su tiempo. Hoy hemos querido invitar a los micrófonos de Onda Cero y reivindicar el mundo de los toros junto al último hispanoamericano Premio Nobel de Literatura, don Mario Vargas Llosa. Su trayectoria literaria y su fecundísima obra, nacidas al calor de nuestra querida lengua, han hecho merecedor por demás del Premio Príncipe de Asturias, del Premio Cervantes, del Premio Planeta, entre otros muchísimos reconocimientos imposible de enumerar en este espacio. Hoy viene a hablarnos de toros, a descubrirnos por qué de pequeño quiso ser torero y cómo fueron sus comienzos de aficionado, nacidos quizá a los 8 años de edad bajo la sombra de un capote de paseo de Juan Belmonte. De cómo tuvo que empeñar su máquina de escribir para ver a Antonio Ordóñez en la plaza colonial de Hacho bajo esa arquería fabulosa. ¿Qué recuerdo guarda de su pregón en el Lope de Vega, cuando dijo aquello de que Sevilla ni siquiera cuando calla deja de hablar? Y de la anécdota de la montera de Curt Romero, segundos antes de recibir el Premio Nobel, en donde ya quedaron grabadas sus últimas palabras: convertir posible lo imposible. Y yo me pregunto, ¿acaso no es eso lo que también, además de la literatura, tiene el toreo que lo hace ser especial, señor Vargas Llosa? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muchas gracias por esa presentación tan generosa. Mire, me alegro mucho de esta conversación porque hablar de toros para los aficionados es siempre un placer, y creo que sobre todo en esta época en la que desgraciadamente hay una campaña tan fuerte contra la fiesta de los toros, de la que yo creo debemos sentirnos orgullosos, defenderla con mucha convicción, sin ningún complejo de inferioridad, como una fiesta que participa a la vez del arte, de la coreografía, de la música, de la pintura, y al mismo tiempo que es una fiesta que tiene su propia personalidad, perfectamente independiente, individualizada, con una tradición muy rica, y que además, como usted lo ha señalado en la presentación de este diálogo, ha tenido una influencia muy enriquecedora en los dominios del arte, pues ha inspirado a pintores, a poetas, a escritores, desde tiempos muy antiguos. Si nosotros elimináramos la presencia de los toros en el arte, la verdad que no solamente en España, sino también en América Latina, y yo diría en el occidente, este arte quedaría enormemente empobrecido, porque la fiesta de los toros ha sido una fuente riquísima de inspiración prácticamente en todas las artes. Quiero presentarle, don Mario, muchísimas gracias por esas palabras, por ese comienzo tan rompedor, en muchos sentidos, a don Pedro Fernández Argüelles, profesor titular de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Sevilla. Un cosío siempre tiene que estar junto a un gran psiquiatra, don Mario. Pues sí, con mucho gusto, encantado. Muy buenas tardes, encantado de poder hablar con usted, aunque sea unos minutos. El gusto es mío, buenas tardes. Un personaje y una personalidad como usted, no todos los días tiene uno esa oportunidad. Toreros a los que usted ha admirado, don Mario, y seguido podríamos citar a Antonio Ordóñez, a Luis Miguel, Dominguín, a Enrique Ponce y a José Tomás. Pero recordemos, domingo 16 de septiembre,
amanece en un pequeño Relais Chateau en Aviñón. Usted, sin saberlo, era mi vecino de habitación. No me diga, así. Le sigo en taxi. Fíjese, tras el del desayuno. mundo. Nos dirigimos al Coliseo de Nimes. ¿Qué recuerda usted de aquella mañana histórica? Pues creo que ese adjetivo le conviene a esa mañana. Una mañana histórica, en todos los sentidos de la palabra, porque creo que va a quedar grabada en la memoria de todos quienes tuvimos la suerte de estar allí, en una de las tardes de toros más emocionantes, más conmovedoras, más bellas, más perfectas que yo he visto. Todo contribuyó a esa maravilla, el tiempo magnífico, un día diáfano, de cielo despejado, sin viento. Había además una alegría en el ambiente extraordinario. Y creo que era muy impresionante ver la cantidad de aficionados del mundo entero que habían llegado a Nîmes para asistir a esa corrida de José Tomás. Yo recuerdo mexicanos, colombianos, venezolanos, había venido un avión desde Inglaterra, y creo que los asistentes que venían de más lejos era una pareja que había venido de Manila, desde Filipinas, especialmente para asistir a esa corrida. Había desde luego muchísimos españoles, una gran cantidad de catalanes aficionados a los toros que tenían sus banderas, que además animaron mucho la fiesta con gritos de Cataluña taurina presente entre los aplausos de los asistentes. Y luego, por supuesto, las 6 faenas de José Tomás, inolvidables, 6 toros magníficos, bravos, nobles, alegres. Uno de ellos, como usted recordará, fue indultado. Y luego la demostración absolutamente extraordinaria de sabiduría, de destreza, de intuición, de valentía, de genialidad de José Tomás, que nos tuvo prácticamente en estado de trance, a todos quienes estuvimos allí esa tarde aplaudiéndolo. Es uno de los espectáculos más hermosos que yo he visto en mi vida, y pocas veces he visto una comunidad vibrando con tanto entusiasmo, al unísono, prácticamente en todos los instantes de la tarde, porque todas las suertes fueron extraordinarias. Fue verdaderamente una obra maestra, ¿no?, de perfección, de coherencia. Creo que todos quienes estuvimos allí no vamos a olvidar jamás ese espectáculo, que nos confirmó sobre todo pues la adhesión que sentimos a esa fiesta tan hermosa, tan rica, y que, como decíamos al principio, ha tenido unos efectos tan inspiradores y creativos en el campo de la cultura, ¿no? Volver a sus inicios, volver a ese capote de Juan Belmonte, a esa plaza en el Alto, junto a su abuelo Pedro. Pues mire, sí, efectivamente, la primera vez que fui a los toros, yo fui de la mano de mi abuelo Pedro, cuando era un niño de pantalón corto, creo que tenía 8 años, allá en Cochabamba, la plaza de toros de Cochabamba, que es una placita colonial, está en lo alto de lo que se llama La Coronilla, un pequeño monte desde el que se vislumbraba toda la ciudad. Y allí vi mi primera corrida, que me imagino fue una novillada, probablemente sin mayor trascendencia, pero a mí me fascinó el color, todo lo que en ella pues hacía vibrar a los aficionados, y creo que desde entonces yo soy uno de ellos. Creo que allí nació esa misma tarde mi afición. Bueno, usted quiso ser torero. Y en claro, esa tarde. desde luego que quise a partir de esa tarde. A partir de esa tarde, y sobre todo poco tiempo después, luego de ver una película 7 veces, que vi 7 veces, Sangre y Arena, basada en la novela de Blasco Ibáñez, una película norteamericana con Tyrone Power, con Rita Hayworth, con Linda Darnell, una película que nunca más he querido ver porque tengo un recuerdo tan maravilloso de esa película que no quiero que se me quiebre el mito, así que nunca más la he vuelto a ver, pero sí recuerdo que la fui a ver, creo que muchas veces en Cochabamba cuando era niño,
y de allí, desde luego, salí convencido de que yo sería tarde o temprano un torero. Anoche, en el silencio de Sevilla, me acerqué a la avenida Eduardo Dato y la última entrada de sombra de la Plaza de Toros Monumental de Joselito el Gallo, le coloqué un azulejo. Se lo pedí al alcalde, se lo pedían los políticos, antes de ser alcaldes y antes de ser tan famosos como lo son muchos de ellos, y nadie se acordó del centenario de la alternativa de Joselito en su Plaza de Toros de la Monumental, salvo unos pocos que hicieron pues un recorrido emocionante el sábado anterior. Se cumplía el centenario de la alternativa del Menor de los Gallos hace escasamente unos días, el 28, y créame, cuando se cumple también el 50 aniversario de la muerte de Juan Belmonte en Sevilla, usted que ha tenido la gran suerte como peruano de tener esa plaza de Hacho, que ha sido testigo de ambos dos toreros. Efectivamente, ambos estuvieron allí y Belmonte sobre todo fue muy querido en el Perú, él pasó temporadas allí. Hay además un libro escrito por un poeta y narrador peruano muy famoso, Abraham Valdelomar, dedicado a Belmonte, que se llama Belmonte el Trágico. Es un libro breve pero precioso, de un entendido, de un gran aficionado y un gran admirador de Belmonte, que por desgracia no es suficientemente conocido aquí en España, y sin embargo creo que es uno de los homenajes más bellos a uno pues de los grandes maestros de la lidia, ¿no? Como fue Belmonte. ¿Qué le dieron por su máquina de escribir? No me acuerdo, pero sí que conseguí la entrada para poder ver torear a Luis Miguel Dominguín, que fue otro de los toreros que yo admiré mucho de chico, sí. ¿Le solían levantar de los asientos los toreros frecuentemente en esa época? Sí, claro que sí. Mire, la afición en el Perú es muy arraigada, muy extendida, porque me parece que se ha contabilizado hasta cerca de 200 fiestas en el Perú, y la mayor parte de ellas en pueblos indígenas, en pueblos indios de los Andes, en las que hay corridas de toros. O sea que es una afición que prácticamente abarca a todas las regiones del país, a todas las clases sociales. No, en toda Latinoamérica, porque la opinión pública mayoritaria de Hispanoamérica está muy a favor de los toros, incluso a veces más que en España. ¿Por qué sucede esto? Mire, porque es una fiesta que prendió desde los primeros tiempos de la unión de América con Europa, y ha dejado pues una huella profunda en países como México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. En todos estos países hay una afición muy arraigada, plazas de toros algunas muy antiguas, como la Plaza de Hacho que usted ha mencionado, que yo entiendo que es la segunda más antigua del mundo después de la de Ronda, y una afición enorme con las ferias que hay, la Feria de Octubre, usted la ha mencionado, tal vez ha estado en ella, y allí habrá podido ver cómo realmente la afición de Lima es muy enterada, realmente conoce y aprecia en todo su valor los toros, y cómo pues los grandes toreros se sienten felices de torear allá. Muchos de ellos han recibido el escapulario del Señor de los Milagros, que es el gran premio de la feria. Y así que, digamos, la fiesta de los toros no es solamente española, es una fiesta que es una fiesta internacional, es una fiesta que tiene un gran arraigo. Precisamente, déjeme contarle una anécdota interesante. Ahí ese día que estuvimos en Nîmes viendo torear a José Tomás, me enteré por el alcalde de Nîmes, un gran aficionado, ya sea de paso, que en Francia hay en la actualidad 30 plazas de toros que funcionan. Así es. Yo pensaba que eran muy pocas y que en realidad son 30, porque incluso en pueblos muy pequeñitos hay plazas de toros y una afición bastante arraigada, y que cubre pues una buena parte del territorio francés, y no solamente esa orla pequeñita de la frontera, como creen algunos, ¿no? A mí me gustaría hablar de tantas y tantas cosas. Tenemos escasamente minutos. No acabo de pensar cuál será la siguiente pregunta. Sí, el capote de su abuelo, de su tío, concretamente pues mire, materno. Es una anécdota muy divertida, porque en la familia, donde había muchos aficionados a los toros, había el mito de que
Juan Belmonte había sido muy amigo de uno de mis tíos abuelos y que le había regalado un capote, y ese capote lo tenía mi tío Juan, y nos lo mostraban a los niños de la casa de vez en cuando, era como un premio, en circunstancias excepcionales sacaban ese famoso capote y nos dejaban pues coger el capote de Juan Belmonte como un objeto mítico, casi sobrenatural. Y bueno, yo nunca he sabido dónde y cuándo desapareció, tal vez en algunas de las muchas mudanzas de la familia, y nunca he sabido si realmente fue un capote de Juan Belmonte o algo que se inventó alguien, pero que para nosotros, los chicos de mi generación, que éramos muchos primos, primas, tenía una realidad casi mítica, mitológica, el capote de Belmonte. Por eso escribió un artículo hablando de ese mítico. La capa de Belmonte, premio Baltasar Iván de periodismo, la primera edición. ¿Qué me va usted a contar? Yo estaría con usted 24 horas hablando, evidentemente, don Mario, pero hay una cuestión clara. Usted, cuando sube a recoger el premio Nobel de Literatura, lleva una montera de Curromeno. ¿Cuántos silencios habrá acumulado esa montera? ¿No le dejaron colocarla en el atril? Pues no, en el atril no, pero la tuve en las manos, como usted dice, instantes antes de subir a recibir el premio Nobel. Y tengo que contarle que con gran alegría descubrí allí en Estocolmo que había una peña taurina, que además me entregó muy cariñosamente un diploma, a la que pertenecían más de 300 aficionados suecos. Sí, vienen todos los años a Sevilla. Fíjese qué interesante, me contaron que venían a Pamplona, que venían a Sevilla. Así que la afición taurina pues está muy extendida, y yo creo que tiene mucho más partidarios que adversarios. ¿Ah? Don Pedro, tiene usted una pregunta. Don Mario, una pregunta muy sencilla. Dígame, don Pedro. Vamos a ver, usted fue con la montera al premio Nobel, evidentemente. ¿Cómo le explicaba a usted qué era lo esencial de la tauromaquia, del mundo de los toros? ¿Qué es lo esencial de la corrida de toros? No de los toreros, de la corrida de toros. Mire, la corrida de toros es un arte que viene del fondo de los siglos. Se pierde en la noche de los tiempos el origen de la corrida. La corrida moderna, desde luego, podemos fijarle una partida de nacimiento, pero en realidad ella engarza con antiquísimas ceremonias, actividades que se hunden en la noche de los tiempos. No se olvide que en la mitología Europa nace del rapto de un toro, ¿ah? Así que hasta esa fecha podemos llegar nosotros buscando los orígenes de la corrida. Dice que además... La corrida es un arte, es fundamentalmente un arte, como lo es la pintura, como lo es la música, como lo es la literatura. Es un arte que tiene unas características muy especiales, donde la vida y la muerte, que son las, coordenadas dentro de las cuales existimos, existe la historia, existe la vida, se manifiestan de una manera visible en una ceremonia en la que, al mismo tiempo que la vida y la muerte se enfrentan, como se enfrentan en nuestra existencia, va surgiendo, gracias al valor, a la destreza, a la intuición, a la inspiración de un torero y a la bravura y nobleza de un toro, una obra de arte que, como la danza o la música, es muy intensa y al mismo tiempo efímera. Esa obra de arte pues ha tenido una influencia enorme en la cultura de todas las sociedades donde ha echado raíces, y por eso nosotros, los que la admiramos y que nos sentimos vinculados con ella, debemos defenderla sin complejos de inferioridad, y sobre todo recordando a quienes llaman a esa fiesta una fiesta cruel, que los toros bravos existen gracias a que existe la corrida, que si la corrida no existiera, que si la corrida desapareciera, como quieren sus enemigos, desaparecerían no solo las corridas, desaparecerían los toros bravos. Por eso se lo preguntaba, porque los antitaurinos se fijan única y exclusivamente en el toro, ¿no? Sí, pero fijaros los dos que hay un detalle que dice don Mario claramente, dice: prohibir las corridas, además de ser un agravio a la libertad, es también jugar a las mentiras, negarse a ver
cara a descubierta aquella verdad que es inseparable de la condición humana. Usted siempre lo ha dicho exactamente, yo creo que eso es exactamente. Creo que hay una gran mentira en combatir las corridas de toros en nombre de la lucha contra la violencia, cuando en el fondo las corridas de toros es una manifestación extraordinaria de amor, de cariño, de solidaridad hacia un animal, el toro bravo, que es un animal privilegiado. Ningún animal es cuidado con tanto desvelo, con tanto cariño, como lo es el toro bravo. O sea que, efectivamente, como usted lo ha dicho, hay una gran mentira, una gran hipocresía en los argumentos que se utilizan para querer prohibir las corridas de toros. Usted, que ya participó como bailarín en un grupo folclórico, llegando a pisar el ruedo de muchas plazas de toros españolas, cuando llega ese arequipeño a Lope de Vega a pronunciar ese pregón que le dijera a su amigo que era mucho más importante que recibir el Nobel, ¿cómo fueron esos días anteriores y sobre todo pues mire, fueron ese días momento? De un enorme nerviosismo, como el que deben sentir los matadores cuando se enfrentan así a un toro bravo, porque Sevilla, pues usted lo sabe mejor que nadie, es una tierra donde se conoce mucho de toros, donde se sabe todo lo que hay que saber de la fiesta, y qué podía yo añadir o decir a los sevillanos sobre los toros. Así que creo que ese texto es uno de los textos que más he trabajado y que he preparado con más temor y con más inquietud. Además, es tan bonito porque desde el teatro, que es tan lindo, y el ambiente que se crea en Sevilla en esos días es tan estimulante, que es un recuerdo que tengo muy vivo y muy presente siempre en la memoria. Para muchísimas personas, la fiesta de los toros es algo más que un complejo y sutil que un deporte, un espectáculo que tiene algo de danza y de pintura, de teatro, poesía, en la que la valentía, la destreza, la intuición, la gracia, la elegancia y la cercanía de la muerte se combinan para representar la condición humana. Me encantaría hablar con usted mucho más tiempo. Hablar y recordar también a personas tan extraordinarias como Hemingway, cuando decía aquella que los toros existen no por los turistas, sino a pesar de los turistas. Hablar y seguir hablando de esa afición que usted lleva a gala, porque usted es uno de los nuestros, es tan español como yo y uno de los grandes latinoamericanos que están haciendo tanto y tanto por la fiesta de los toros, más allá del propio mundo taurino. Quisiera, evidentemente, que recordar aquí a Fernando Botero, gran amigo suyo. Los dos debutaron en la maestranza. Él con un cartel, como y usted lo ha dejado, además, ha demostrado en muchas exposiciones, ¿no? Porque tiene una magnífica colección de pinturas dedicadas a la fiesta, ¿no? Evidentemente, él decía hace poco en un periódico que le agradecía a usted pues esa definición que le hacía de su obra, ¿no? La inquieta y suntuosa abundancia. Sí. Y él decía que desgraciadamente la fiesta de los toros está pasando como el arte, está en decadencia, nos persiguen. ¿Qué está pasando en esta sociedad? Y hablando con nuestro común amigo, el profesor Andrés Amorós, un Guardiola en ese decálogo taurino, primero, libre; 2, patrimonio cultural; 3, supervivencia de la especie; 4, valor ecológico; 5, fiesta popular; 6, el torero convertido en héroe; 7, fenómeno artístico; y 8, la rica actividad económica, junto al léxico taurino 9, y la causa de las creaciones culturales de primer orden. ¿Cuándo se va a venir usted a Tudanca? ¿Cuándo vamos a releer el llanto por Ignacio Sánchez Mejías en la casona de José María de Cosío, y recordar a Miguel Hernández con ese toro, recordar a Gerardo Diego hablando de Juan y de José, hablar de tantos y tantos poetas y escritores que, como usted, han llevado a la literatura y a los toros a lo más alto? Pues muchísimas gracias por esta conversación y muchísimas gracias por ese programa que mantiene viva la llama que yo creo nunca se va a apagar, que es la llama taurina, una llama que realmente ha enriquecido extraordinariamente la cultura de todos los países que la han hecho suya, y que yo creo va a seguir haciéndola en el futuro a pesar de los obstáculos, las incomprensiones y la hostilidad declarada contra ella, ¿no? Don Mario, otra pregunta comparativa en este caso. ¿Qué diferencia ve usted? ¿Cómo se ven los toros aquí en Sevilla? Si lo comparamos con Madrid o Barcelona, por decir 2 plazas mundialmente o 3 plazas mundialmente tenidas como plazas entendidas. Mire, yo creo que no es la corrida misma la que cambia.
Lo que cambia es el ambiente, porque la afición tiene su propia personalidad, tiene su propia, digamos, idiosincrasia. Las generalizaciones siempre suelen ser arbitrarias, pero yo le diría que la fiesta en Sevilla es más alegre que en Madrid. En Madrid es más dramática, más trágica, y eso no por la corrida misma, sino por la manera como el público, como la afición jalea determinado tipo de toreo. No hay ninguna duda que cada plaza tiene su propia personalidad. No es lo mismo ver toros en Sevilla durante la feria que ver toros durante los Sanfermines en Pamplona, o en Madrid durante la feria. Hay unos elementos que están dados por la propia idiosincrasia del público que asiste y jalea a los toreros o los silba, ¿no? Y desde luego creo que eso es un elemento muy muy importante. Yo le diría que ocurre lo mismo en Lima. Si usted ha estado en Lima, usted habrá visto cómo hay un elemento que tiene que ver con la música peruana, por ejemplo, que está muy presente en el tipo de entusiasmo que despierta la corrida entre los aficionados. Está claro, y que pero muchas veces se plasma en valses criollos, en música que tiene que ver con el folclore nacional, ¿no? Por eso digo que para qué encarnizarse, y lo dice usted también, contra los toros, si es mucho más excitante hacerlos con los bípedos de carne y hueso, que además chillan cuando sufren y no suelen tener cuernos. Don Mario Vargas Llosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho éxito con su programa y larga vida. Larga vida, desde luego, a la fiesta. Muchísimas gracias, don Mario. Gracias, luego, don Pedro. Gracias. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Volvemos el próximo viernes de 3:30 a 4 de la tarde. Como bien dice don Mario, que vivan los toros en la onda. Kind of reap just what you sow.